Seguimos avanzando ya en el Sermón del Monte y entramos en el capítulo 6. Así que lo primero que os invito a hacer conmigo es leer los 8 versículos que nos tocan hoy. Versículos 1 al 8 del capítulo 6 de Mateo. Vamos allá. Nos dice Jesús en esta mañana. Mateo 6, 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Muchos de vosotros sabéis que hace pocas semanas fue la entrega anual de los Goya, y curiosamente una de las películas más importantes que estaba más en las nominaciones se titula Marco. El actor Edward Noriega ganó el Goya a Mejor Actor, y esta película también estuvo nominada a Mejor Director, y en ella se refleja unos años de la vida de este hombre que llegó a vivir 101 años y murió hace 2 años. Y es la vida de un impostor, lo que podríamos llamar un impostor, una persona que hacía creer cosas que no ocurrían. Y en concreto, lo más grave que hizo esta persona fue hacer creer a todas las personas que lo conocían que había estado en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi. Y en virtud de hacer creer a la gente que lo conocía todo esto, pues llegó a ser presidente de una de las asociaciones de víctimas del Holocausto, y la película se centra en cómo esta persona pues conseguía mantener esta mentira y otras muchas más. E incluso contaba mentiras tan grandes como que él fue una persona muy activa en la lucha contra Franco, cuando después un historiador pues demostró todo lo contrario, y también demostró que él había sido preso en Alemania, pero fue preso, pero no fue por tema de haber estado en un campo de concentración, es decir, sino que fue simplemente por otra cosa, ¿no? Y bueno, yo tengo ganas de ver la película, no he llegado a verla, pero ¿por qué cuento esto? Porque tiene que ver mucho con el texto de esta mañana. Esta persona realmente toda su vida estaba enfocada en llamar la atención, en buscar la admiración, el amor y el respeto en base a muchas mentiras. Y cuando se descubrió pues, el fraude de su vida,
pues por lo menos lo reconoció que no había estado en un campo de concentración allí en una localidad alemana, y tuvo que entregar un premio, el premio de la Cruz de Sant Jordi, años más tarde. Y bueno, los últimos años pues pasó también hablando sobre las mentiras de su vida. Y bueno, está muy bien la película, tengo ganas de verla, por lo que no la he visto, pero tengo ganas de verla. Y tiene que ver con lo que nos enseña Jesús en esta mañana. Si tuviera que resumir las enseñanzas de Jesús en estos 8 versículos, pues lo resumiría, ¿qué es lo que me enseña a mí Jesús? Pues me enseña a hacer el bien correctamente para agradar a Dios. Todo lo contrario que lo de Enric Marco, ¿verdad? Así que empezamos a desglosar el texto de esta mañana, y en el versículo 1 empezamos con un principio general. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Me viene a la mente Enric Marco, una persona que se centró en cultivar una imagen de su propia justicia. Fijaos que Jesús dice vuestra justicia, no mi justicia. Y hay millones de personas a lo largo de la historia que su vida se ha enfocado en cultivar, en esforzarse, en generar una imagen de yo he conseguido esto, yo soy generoso, yo tengo un buen trabajo, yo soy una persona de gran familiar, yo tengo tal, yo tal. Y todo eso para ser admirado, para ser respetado, para aparentar, pues, qué justo soy, qué bueno soy, etcétera, etcétera, qué trabajador soy. Y pensando, ¿no?, lo que nos mueve a actuar, pues está claro que cuando hacemos una cosa buena, una cosa justa, una cosa generosa, pues ya pues siempre nos importa y es normal, ya desde que nacemos buscamos la admiración de nuestros padres, el amor de nuestros padres, y en la edad joven, adulta y anciana, pues también viene implícito en nuestra concupiscencia. Buscamos el ser admirados, amados, respetados, y es normal que siempre que hacemos una cosa estamos siempre pensando en lo que piensan los demás de nosotros. ¿Es malo que vean que estamos haciendo un acto justo, una buena obra? No, no es malo. De hecho, Jesús, somos embajadores de Cristo. Realmente todo lo que hacemos los cristianos es para la gloria de Dios, y cuando ven que hacemos una cosa justa, buena, pues realmente lo que se debería buscar es que sea para la gloria de Dios, y que Dios está cambiando nuestras vidas, está transformándonos, y que, consecuencia de esa transformación, pues lo bueno que podemos hacer pues es para la gloria de Él, ¿no? Es porque Él nos está cambiando la vida poco a poco. Y de hecho Jesús dice, había dicho hace unos versículos, hace poquito, hace unas semanas, en Mateo 5, versículo 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora bien, los seguidores de Jesús, los cristianos, vuelvo a repetir, hay veces que nuestras en las justicias de Dios o buenas obras, los frutos, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, pues lógicamente tienen que ser vistas. Pero en modo alguno eso debe ser el motivo principal, ni importante, ni mucho menos. Los cristianos simplemente debemos hacer cosas justas y cosas buenas para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Queda claro, ¿no? Jesús aquí, realmente este texto, Jesús es muy directo, va al grano. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿No hacer nada o hacer una cosa mal? ¿O hacer una cosa justa, o que pensamos que es justa o buena, buscando el aplauso de los demás?
Las dos cosas no son buenas, lógicamente, pero es mejor lo segundo. Es mejor quizás hacer lo correcto de manera equivocada o por el motivo equivocado que hacerlo malo. Y esto lo decía el apóstol Pablo en Filipenses, no hace falta que leamos, lo podéis leer en casa, Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, cuando Pablo observaba que muchas personas que también predicaban el Evangelio de Cristo, pues muchas de ellas lo hacían por contienda o por envidia hacia él, y otras realmente observaban que lo hacían por amor al prójimo y por amor a Dios. Y concluye que ya fuera por malos o buenos motivos por los que predicaban el Evangelio de Cristo, pues él se gozaba, se alegraba en que por lo menos el Evangelio de Cristo era predicado. Ahora bien, si el motivo que nos lleva a hacer cosas justas, buenas, etcétera, está movido simplemente o principalmente para buscar el aplauso de los demás, para aumentar nuestro ego y nuestro orgullo, pues lógicamente, como termina el versículo 1 que acabamos de leer, pues no tendremos recompensa espiritual de parte de Dios. Eso viene, Jesús va al grano y lo dice de forma muy clara. Y ahora entramos, versículo 1 es un principio general de actuación de lo que nos debe motivar, y ahora entramos en ejemplos prácticos de nuestra vida cristiana. Y en esta mañana tocaremos dos. Los versículos 2 al 4, Jesús se centra en cómo debemos dar limosna, extrapolado a nuestra mentalidad de hoy en día, pues cómo debemos dar donativos, dar ayuda material al prójimo, ayudar al necesitado, ¿verdad? Y el segundo ejemplo práctico lo veremos en los versículos 5 al 8 y está relacionado con la oración. Así que empezamos en lo que es la limosna, los actos de generosidad, la ayuda material al necesitado. Y en los versículos, en estos tres versículos, 2 al 4, vemos por un lado lo que no debemos hacer cuando hagamos un acto generoso y, en segundo lugar, cómo debemos hacerlo. Y entramos en cómo no debemos hacerlo. Y en cómo no debemos hacerlo lo leemos en los versículos 2 y 3. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vámonos a 2000 años atrás, a la época de Jesús. En la mentalidad judía se asociaba que el dar limosna y el ser una persona justa venían unidos. Es más, el dar limosna era al pobre, al necesitado, contribuía a obtener mérito delante de Dios y también servía para el perdón de los pecados pasados. Cuando una persona era rica y encima era generosa, pues inconscientemente o muchas personas de la sociedad lo veían que era una persona que realmente era justa, seguidora de Dios. Estamos hablando de la mentalidad judía de hace 2000 años. Y que, pues nada, qué nivel espiritual, ¿verdad? Vámonos al libro de Job. Cuando Job sufre las tremendas pruebas de parte de Dios, sus amigos, que realmente se esforzaron por él, hicieron un viaje largo, estuvieron una semana sentados con él en su angustia, sus amigos pensaban que todo lo que le había ocurrido a Job no era una prueba, sino que era consecuencia de que él se había desviado de Dios. Y esa mentalidad de 1000 y pico años antes de Cristo aún se mantenía en gran parte de la sociedad judía. Y desgraciadamente, 2000 años después, en muchísimas iglesias
Pues esa idea sigue en muchas congregaciones. Es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Mira, si tú andas bien con Dios, si tu vida anda bien espiritualmente, lo más seguro es que Dios te va a bendecir económicamente, te va a bendecir en todos los sentidos. Vas a tener una familia estupenda, vas a tener muchos bienes materiales, un trabajo estupendo, etcétera, 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 etcétera. El evangelio de la prosperidad. Y esto no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Y vemos muchas iglesias, pastores millonarios, con 5 chalés, con coches de alta gama, y sus hermanos de la congregación, pues viviendo a duras penas, pero eso sí, ofrendando y jugando con que hay que dar limosna, hay que ofrendar tal, y desviando el concepto de la ofrenda, que os voy a contar que no sepáis muchos de vosotros, ¿no? Eso sigue pasando 2000 años después. Y Jesús va al grano, y Jesús veía que en su época había muchas personas que practicaban la hipocresía, que les gustaba llamar la atención cuando daban limosna al necesitado, querían hacer ostentación de su espiritualidad, pero él conocía los corazones de muchas de esas personas y no se corta, porque él es Dios hecho hombre, pues no se corta en llamarles hipócritas directamente, porque sabía que llevaban una doble vida, que muchas veces su bienestar en todos los sentidos, entre comillas, pues se había fundado en llevar una vida totalmente al margen de Dios, en engañar a las viudas, en engañar a los huérfanos, en aprovecharse del pobre. No vamos a entrar en detalles. Y por eso les llama directamente hipócritas. Ahora bien, reflexionemos. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿con cuánta frecuencia caemos en la hipocresía? Porque aquí pues pasamos un tiempo, pero luego tenemos mucha vida en muchos ámbitos, en el trabajo, en la familia, con nuestros seres queridos, con los amigos. Llevamos una doble vida muchas veces. ¿Con cuánta frecuencia caemos en actitudes hipócritas? Reflexionemos, examinémonos nuestras conciencias. Y ahora entramos, termina esta parte de lo que no debemos hacer en el versículo 3, al final del versículo 3, diciendo Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo máximo que ese acto generoso visto por los demás va a acabarse, va a tener solo un ámbito muy, muy corto, que se acaba con la muerte. Porque si el Señor no viene antes, todos tarde o temprano moriremos. Y la palabra recompensa, analizando el griego, es sinónimo, es decir, al castellano se ha traducido en la Reina Valera a recompensa, pero también podemos darle un significado de pago completo. Bien, haces esa limosna, esa ayuda material para que los demás te lo vean, con esa motivación. Pues nada, en el momento en que lo haces y que supuestamente recibes el aplauso, pues ya tienes el pago completo de tu buena acción, pero de ahí no va a salir, terminará una vez que mueras. Y vamos ahora a cómo el motivo, a cómo debemos hacer el acto generoso. Versículo 4. Mas cuando tú des limosna, cuando hagas un acto de ayuda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Seguramente cuando habéis leído este versículo, pues uno se hace la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la expresión de Jesús en decir, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha?
Y buscando una buena interpretación del sentido de las palabras de Jesús, pues la que más me ha gustado, la quiero compartir con vosotros, y la hizo el muy conocido predicador Charles Spurgeon del siglo XIX, que al respecto dice lo siguiente. Repito, expresión de Jesús: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y Charles Spurgeon al respecto comenta que mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo difícilmente te des cuenta de que estás haciendo algo que es elogiable. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. No podemos ser ignorantes de que cuando hacemos una cosa buena, pues la estamos haciendo bien. Ahora, el problema es cuando ya entramos en esa dinámica de caer en nuestra autocomplacencia, en nuestra autoadmiración, en ser indulgentes con nosotros mismos. Ese es el peligro. Y olvidarnos de que el motivo que nos debe guiar debe ser para la gloria de Dios y para la ayuda sincera al prójimo. Y no para, vuelvo a repetir, para hacer ostentación, para llamar la atención de lo bueno que estamos haciendo en ese momento. Y como termina el versículo 4, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, pues tengamos por seguro que esta promesa que nos la hace directamente Jesús, pues se va a cumplir. Y no hay mayor recompensa de saber que cuando hacemos una cosa buena a alguien, el Señor lo está valorando, lo está agradeciendo y está gozoso. No hay mayor recompensa que esa, ¿verdad? Vamos a la segunda parte del texto de hoy, al segundo ejemplo que Dios nos enseña, que es a la hora de orar, las motivaciones que debemos tener a la hora de orar. La próxima semana tocará el Padre Nuestro, el modelo de oración mundialmente conocido, ¿no? el esquema, el guión, para que nuestras oraciones muchas veces sean ordenadas, ¿verdad? Pero antes del Padre Nuestro, Jesús toca dos maneras, dos equivocaciones que podemos tener a la hora de orar y una motivación que debe ser la correcta. Y es lo que vamos a profundizar brevemente en los versículos 5 al 8. Así que vamos allá y empezamos a leer el versículo 5. Mala actitud. Y esa mala actitud nos la enseña Jesús en este versículo diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús empieza diciendo: y cuando ores. Y anteriormente también decía: y cuando des limosna. Jesús asume, da por hecho, que todo seguidor suyo, que todo cristiano, pues va a practicar el ayudar al necesitado, a todas las personas que necesitan su ayuda material, y da por hecho que todo cristiano va a practicar una vida de oración. Por eso ya dice: y cuando ores. Ningún cristiano es tonto. Todo cristiano que realmente ha entregado su vida a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, si no lo apagamos, debería movernos a llevar una vida de oración habitual. ¿Qué ocurría con las personas que vivieron antes de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús? Pues que también estaban llamadas a orar. Y la palabra santo no solo aparece en el Nuevo Testamento, sino que aparece en el Antiguo. Y la palabra santo no se refiere a que los cristianos somos santos porque no tenemos pecado. Todo lo contrario, somos pecadores. Sino que la palabra santo se refiere a que los de después de Jesús, pues creemos en Jesús. Y los anteriores, pues se les llama santo porque eran personas que vivían por fe
en el Dios de Israel. Creían que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y a esos se les llama muchas veces en el Antiguo Testamento santos. Y también estaban llamados a llevar una vida de oración. Y como dice David, el rey David, en el Salmo 32, versículo 6, lo dice, refleja ese privilegio que tenían también en la época del Antiguo Testamento. Y dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué bonito, ¿verdad? En todo tiempo nos llama a orar el Señor. Ciertamente en la inundación de muchas aguas ya podemos tener pocos, muchos, muchísimos problemas, que si estamos aferrados, si practicamos una vida de oración, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, Jesús da por hecho que debemos llevar una vida de oración y empieza diciendo lo primero que no debemos hacer. Lo acabamos de leer. Pues no hacer lo que hacían los hipócritas en su época. ¿Y qué hacían los hipócritas? Pues buscaban orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, sobre todo a las horas en que se oraba públicamente. ¿Y cuáles eran esas horas? A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y lo hacían simplemente, como lo hice, pues para llamar la atención, para que vieran lo espirituales que eran. Ese es el problema. Y desgraciadamente, pues esto nos debe servir de lección de tener cuidado de utilizar nuestras oraciones en público, de utilizarlas para llamar la atención de los demás, porque es gravísimo. ¿Y por qué es grave? Porque estaríamos utilizando a Dios como herramienta para nuestros intereses de orgullo, ¿no? De ostentación, que van contra Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado y analicemos lo que nos mueve a la hora de orar. Ahora Jesús pasa a una motivación correcta en la oración. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué bonita es esta palabra, aposento. Aposento, enfocado en la época de Jesús, se refiere a un almacén donde se guardaban los tesoros. Cada uno de nosotros, Jesús nos llama a encontrar nuestro aposento, nuestro lugar privado donde tener una estrecha relación espiritual con Él. Y que aposento signifique almacén donde se guardan los tesoros también nos debe hacer reflexionar que en esos lugares de intimidad con Jesús nos esperan muchos tesoros espirituales. Me viene a la mente Filipenses 4, versículos 6 a 7, cuando allí el apóstol nos dice que cuando oramos al Señor, ¿qué ocurre? Que aparece en nuestro interior una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque los tesoros espirituales de Dios sobrepasan todo entendimiento. El lugar santísimo del tabernáculo, ¿verdad? Pues nosotros tenemos privilegio, oportunidad de ir las 24 horas al lugar santísimo del tabernáculo, al lugar de los tesoros, para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Sea nuestra oración pública o privada,
Nuestra oración siempre debe ser dirigida a Dios y nunca para llamar la atención de los hombres, de las mujeres. Porque el que nos ama y el que vino, se hizo hombre y se sacrificó en la cruz del Calvario y resucitó en triunfo, no es cada uno de nosotros, no es cada uno de nuestros seres queridos, ni de nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Es Cristo, Jesucristo, el Todopoderoso. Y como termina también el versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay cosa, una de las cosas que seguramente más da gozo al Señor es entrar en una relación de comunión íntima con cada uno de nosotros. No hay mayor tesoro, el aposento, el lugar, el almacén de los tesoros. Y ahora termina Jesús con otra segunda cosa, otra segunda actitud que no debemos de tener a la hora de orar. Versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Seguro que tenemos experiencias de oraciones pedantes, de haber escuchado oraciones pedantes, ¿verdad? Oraciones en las que se usan palabras inútiles, vanas, palabras sin significado, que notamos que no salen de la mente y el corazón, sino que muchas veces percibimos, solo sabe Dios las intenciones de los corazones, pero ¿quién no ha experimentado alguna vez el escuchar una oración vacua, que no sale, vuelvo a repetir, de la mente y el corazón, sino como que casi busca el aplauso de los demás, o que incluso notamos, y nos puede pasar a nosotros, que pensamos que por decir muchas palabras Jesús nos va a escuchar mejor o nos va a hacer más caso. No caigamos en la palabrería. Jesús, por muchas palabras que le digamos a la hora de orar, ya sea en privado o en público, lo que más se va a fijar es en la sinceridad de nuestra oración, de si realmente sale de nuestro corazón y de nuestra mente. Y podemos llevar muchos años en el Evangelio, pero a la hora de orar al Señor, creo que es fácil caer en esto que nos advierte Jesús, en hacer nuestras oraciones pedantes de palabrería. Busquemos más la calidad espiritual en nuestra oración que la cantidad de palabras que le dediquemos al Señor. Y no nos olvidemos que cuando oramos buscamos unirnos y recurrimos a un Dios amoroso. Porque, como dice Jesús, Él sabe, antes de que nosotros le pidamos, Él sabe las necesidades y las preocupaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué oro? Pues oramos con nuestro amigo, con nuestro Padre, para cargar, venid a mí los que estáis cargados, que yo os haré descansar, para descansar en el Señor, para buscar su dirección. Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro mejor Padre. Él ya sabe lo que necesitamos, Él sabe todas nuestras preocupaciones, pero Él quiere que nos unamos a Él, que se las confiemos y que no tratemos de solucionar nuestros problemas al margen de Él. Y me gusta mucho cómo interpretó este texto un teólogo del siglo XVIII o XVIII, Adam Craig, británico, cómo interpreta este pasaje y lo quiero compartir terminando ya en esta mañana con todos vosotros. Dice así Adam Craig: la oración no está diseñada para informar a Dios, Él ya sabe todo, sino para dar al hombre un vistazo de su miseria,
para humillar su corazón, para emocionar su deseo, para aumentar su fe y animar su esperanza, para levantar su alma de la tierra al cielo y para ponerla en mente que ahí está su Padre, su país y su herencia. Qué Dios tan grande tenemos, hermanos. Podemos acudir a Él en cualquier momento de nuestra vida. Tenemos ese almacén de los tesoros a nuestra disposición en cualquier momento de nuestra vida. Y desgraciadamente, pues tratamos de solucionar nuestros problemas al margen de Dios. Muchas veces, y nos olvidamos de ese privilegio que tenemos a nuestra disposición. Y en esta mañana quiero hacerme dos preguntas y compartirlas con todos vosotros. La primera es: ¿con cuánta frecuencia estamos cayendo en la hipocresía a la hora de hacer buenas obras y orar al Señor? Y en general, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo una doble vida? ¿Caemos fácilmente en la práctica de una doble vida? Si en esta mañana hay alguien que se está dando cuenta que realmente su vida, pues, que está viviendo como le pasaba a Enric Marco, ¿no? Que su vida está enfocada simplemente en agradar a los demás, en llamar la atención de los demás, en vivir para su ego y para su orgullo. Si en esta mañana te estás dando cuenta de que nunca has tenido a Cristo como Señor y soberano auténtico de tu vida, Jesús te lo está diciendo muy claramente. Te invita a vivir para su gloria y para el amor sincero al prójimo. Solo Él puede transformar tu vida. Yo te invito, si en esta mañana te estás dando cuenta, que des ese paso. La verdad os hará libres, ¿verdad? Dice Jesús. ¿Quieres vivir libre? Vivir para la gloria de Dios y vivir sin importarte tanto lo que piensen los demás de ti. Realmente es muy estresante vivir siempre pensando en lo que uno piensa de ti. Porque realmente nunca vas a llenar ese vacío. Pero que sepas que Cristo, que sabe que eres pecador, que cada uno de nosotros somos pecadores, y que lo único que demanda de ti es que dejes que Él sea lo más importante en tu vida. Oremos. Sí, Padre, una vez más te damos muchísimas gracias, Padre, porque estamos en el corazón del Evangelio, Señor. Estamos en el Sermón del Monte, en la esencia de tu Evangelio, Padre. Y esto que dijiste hace 2000 años, pues se sigue cumpliendo. El ser humano sigue cayendo en lo que tú denunciabas, Padre. Y esa solución que tú ofreces, Señor, pues sigue siendo la misma solución 2000 años después, Señor. Lo dices de forma tan clara, tan sencilla, tan directa, y te pedimos que nos ayudes a examinarnos y a cambiar las actitudes que no sean movidas para vivir para tu gloria y para amar al prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor. En ti está el poder para transformar nuestras vidas, Señor. Así a ti sea la gloria una mañana más, en tu santo nombre. Amén.